Vamos a presentarte desprolijamente porque estaba preguntando la pronunciación de tu apellido. Stulbarg. Diego Stulbarg es el primer invitado a arrojar las primeras naves en esta mar de incertezas. Y te conocemos, algunos, mucho por tus textos. Yo no te conocía personalmente, por tu intervención sostenida en Página 12, que se agradece cada vez que se publica y que suelen ser textos lo suficientemente interesantes como para no cerrarse nunca y dejarnos pensando. Así que te invito a que nos dejes pensando nuevamente. Bueno, muchas gracias. Yo escribí todo lo que me hubiera gustado poder decir prolijamente, pero no lo voy a leer. Pensando siempre, todos estamos pensando un poco en lo mismo. Yo creo que lo que Max nos viene a proponer, todos sin la magnitud de información que Max sabe reunir y que sabe enunciar, todos sentimos en el aire un poco lo mismo que se dijo recién sobre el final. A mí se me ocurría una suerte de conferencia que empezara 3 veces, no tanto por no poder seguirla, sino porque me parece que de esto hay que hablar de muchas maneras, con escenas muy diferentes. Entonces voy a intentar todo esto que ya les digo, que es una cosa muy prolija, llena de citas, ¿no? Que va a ser una pena no decirlas precisamente, pues algunas son muy poéticas. Pero las voy a ir contando y les pido si me pueden avisar del tiempo como para que después hayan, no sé, unos minutos para conversar. El primer conjunto de citas tiene que ver con Max Brod, el amigo de Kafka, autor de la biografía de Kafka, este grupo de escritores checos, digamos, ¿no? De la década del 20, que apunta en su diario, conversé con Kafka hoy, y Kafka dijo que somos unas ideas o unos pensamientos nihilistas en Dios. Somos un mal día de Dios. Y Brod dijo, ¿pero eso qué querría decir? ¿Que no hay ninguna esperanza para nosotros, que no somos nada? Y Kafka dijo, todo lo contrario, hay muchísima esperanza, pero no para nosotros. Entonces, Brod anota, ¿no? Diciendo, en Kafka de todas maneras debe haber un tipo de optimismo que es capaz de surgir del pesimismo. Esta es una idea que me llama mucho la atención y que me hace pensar en lo siguiente. ¿Cómo es que en Kafka del pesimismo surge, no digamos el optimismo que es demasiado, ¿no? Alguna idea de esperanza? Entonces, les leo, un mes antes Kafka había escrito en su diario lo siguiente. La vida humana es como un instante incompleto. Moisés no llegó a Canaán, no porque su vida fuese demasiado corta, sino porque era una vida humana. Como dirigente popular tuvo toda su vida el presentimiento de una tierra que no llegó a ver. Uno de los rasgos de esa vida es, por tanto, el incumplimiento. O sea, uno de los dos grandes rasgos de la vida humana importantes es la imposibilidad de cumplir nada en la vida. No porque la vida sea repentinamente corta, sino porque toda tarea es esencialmente, tiene un tipo de estructura completamente diferente a la de la vida, ¿no? La vida incumplida, ¿no? Y Borges va a decir, ¿no? Son los dos temas grandes de Kafka, el incumplimiento y el laberinto. El laberinto es el otro rasgo, que es muy, muy hermoso, como en esa entrada de su diario del año 20, Kafka la describe. Dice, aquellos que no saben llevarse bien con su propia vida tienen que disponer sus manos de manera tal de poder lidiar con la desesperación, con todo aquello que en la vida es desesperante. Pero de vez en cuando, un desesperado logra sacar por unos minutos la mano del gesto de detener el desastre y toma unas notas. Ese tomó unas notas por debajo de las ruinas. Y eso que vio es lo que no se suele ver. Vio desde un lugar, digamos, en donde la abundancia y lo extraordinario lo convierte en un visionario. Entonces la vida como incumplimiento
y al mismo tiempo la escritura del desesperado, ¿no? O sea, dos cosas que a Kafka le parecen muy interesantes. Borges, cuando lo lee, dice, Kafka acá está discutiendo con Spinoza. Kafka acá está discutiendo con el Dios naturaleza de Spinoza. Está queriendo encontrar el Dios eterno, ¿no? Que es una imagen completamente diferente al de la desesperación. Cuando recién se decía que quizás nosotros desaparecemos, pero quedaría algo, ¿no? En Spinoza todo el tiempo es clarísimo, ¿no? Digamos, los humanos solo somos un modo finito, ¿no? Pero Dios tiene un equilibrio eterno, digamos, que no se inmuta por nuestra presencia o nuestra ausencia. Pero Kafka no toma el punto de vista de Dios, toma el punto de vista nuestro, del desesperado, ¿no? Del desesperado que a veces puede sacar, ¿no?, su mano y tomar unas notas. En la biografía de Max Brod se cita una carta que Kafka le mandó, y en esa carta Kafka le copiaba un fragmento de Kierkegaard que dice así: en cuanto aparece un hombre que trae consigo algo primitivo y en consecuencia no dice hay que tomar el mundo tal cual es, sino sea como sea el mundo, yo me quedo con la naturalidad original que no pienso cambiar en aras de bienestar del mundo. En el mismo instante en que es oída esta palabra, comienza a producirse una transformación en toda la existencia. Lo mismo que en la fábula. Cuando se pronuncia la palabra y se abren las puertas del castillo encantado desde hacía 100 años y todo cobra vida, la existencia se vuelve toda atención. Los ángeles empiezan a tener trabajo y se interesan en ver qué resultará de todo aquello, pues esa es su ocupación. Es una cosa que uno se anoticia, ¿no? Que los ángeles tienen una ocupación, y esa ocupación tiene que ver con no quedarse dormido, sino prestar atención cuando alguien en algún lugar de la Tierra dice no me interesa adaptarme a la lógica de los tiempos. No quiero hacer como se supone que hay que hacer. No quiero adaptarme, quiero hacer de otra manera. Y ahí los ángeles se despiertan. ¿Qué quiere decir que se despiertan? Que intuyen que va a haber problemas. Intuyen que puede haber alteraciones. No sé si los ángeles son comunicadores o mensajeros, por ahí le tienen que ir a comentar rápido a Dios que hay tarea en la Tierra, pero lo cierto es que esta carta que le manda Kafka a Brod sobre los ángeles va a cumplir un lugar en lo que les voy a seguir contando. Porque en el año 34, es decir, ya 10 años después de la muerte de Kafka, pero también con Hitler en el poder en Alemania, Benjamin tiene una correspondencia con su amigo Gershon Scholem, ¿no? Benjamin estaba en París y Scholem estaba en Jerusalén. Y Scholem le cuenta que los dos están leyendo a Kafka, lo están descubriendo a Kafka. Y Scholem le dice que encuentra en el mundo de Kafka que la revelación fue remitida a su nada, que la revelación tiene una nada de significación. Es decir, la comunicación divina está vigente, pero su contenido en términos de signos es ilegible. Vamos a decirlo así, se nos dirige la palabra y no se nos dice nada. Hay un texto, hay una tradición que se dirige a nosotros, pero ahí no podremos encontrar nada. Esto es lo que le dice a Scholem que le parece que ocurre en el mundo de Kafka. Nada de revelación. Por tal hay que entender una situación en que la revelación aparece vacía de sentido, como una comunicación carente de significado. Scholem le explica a Benjamin, porque Benjamin le pide más explicaciones. En Kafka se hace visible la nada de la palabra que se nos dirige. Benjamin le responde a su amigo Scholem con lo siguiente, él también leía Kafka. Me he vuelto contra el insoportable gesto del profesional teológico, quien, tal como tú no me negarás, ha dominado la interpretación de Kafka. Kafka no está hablando en un sentido teológico, incluso cuando habla de revelación. Kafka no está interesado por la teología. Es una mala entrada interpretativa esa. Y agrega, intenté mostrar, dice Benjamin, cómo Kafka buscó reconocer, tanteando en el reverso de esa nada, en su forro, si lo puedo decir así, la redención. Es decir, lo que Benjamin le corrige a Scholem es que si bien es cierto que la palabra que se nos dirige es una palabra que no dice nada, si somos capaces de tantear en esa nada, de buscar en su reverso, de buscar como en su forro, ahí tanteando aparecen los elementos de la redención. Es decir, la nada no es la última palabra.
La nada, que nos llevaría a aceptar resignadamente el orden de la catástrofe, no es la última palabra, pero no sabemos cuál es la última palabra. Lo que hubiera de esperanza debe ser buscado bajo la forma de un tanteo en su reverso. Bueno, unos días después, Benjamin le vuelve a escribir a Scholem. Son varias cartas que se han publicado, un hermoso libro de correspondencias que existe entre Benjamin y varios autores sobre Kafka en Eterna Cadencia. Unos días después, Benjamin le escribe a Scholem: tú partes de la nada de la revelación. Yo parto de la pequeña y absurda esperanza, así como de las criaturas para las que por una parte vale esta esperanza y en las que por otra se refleja este absurdo. Esto le escribe, ¿no? Uno puede entretenerse con las palabras, pero también puede poner a jugar estos fragmentos en el sentido de armar un razonamiento que no es muy fácil, pero en ese razonamiento diría, existe una esperanza, pero esa esperanza es pequeña, esa esperanza es absurda y solamente vive como reflejo en el rostro de ciertas criaturas. Bien, en el 38 reanudan el intercambio Scholem y Benjamin sobre Kafka. Y Benjamin está leyendo la biografía de Brod sobre Kafka y muy entusiasta le cuenta a Scholem esta lectura. Benjamin le dice, encontré, con mucho entusiasmo, ¿no?, una formulación kafkiana del imperativo categórico, ¿no? Una versión kafkiana del imperativo categórico. Es decir, algo que ya tiene que ver quizás no solo con una ética, sino con una idea de acción, con una idea muy práctica. Dice, en la carta del 12 de junio, le explica todo esto de la siguiente manera. Esto creo que va a ser la cita más larga que les voy a leer después, que quizás ya dejo de leerlas. Encuentro en Kafka algo completamente nuevo, dice Benjamin, una ruptura respecto de la tradición en favor de la transmisión. La escritura en Kafka, dice Benjamin, ya no está al servicio de la sabiduría, de la que solo quedan los productos de su desintegración. Lo que la transmisión comunica ya no es sino un cierto rumor de las cosas verdaderas. Los relatos de Kafka son una suerte de periódico teológico en susurros, que trata asuntos desacreditados y obsoletos. Y sin embargo, hay en esa persistencia un tipo particular de resistencia en Kafka que Benjamin llama necedad, y observa sobre todo en sus personajes animales que, como el perro investigador, el mono del informe para la academia, renuncia por vergüenza a la sabiduría humana. Ellos son quienes rechazan, sin culpa alguna, la sabiduría humana, que confía en la pretensión de un sentido demasiado claro o directo entre lenguaje y mundo. Venganza y necedad se estrechan en la actitud de quien se rehúsa a someterse a las exigencias de actualización que todo tiempo presente nos impone. El necio, ¿no?, que ya estaba en la carta de Kierkegaard, el que dice, yo no quiero actuar como el tiempo me dice que debo actuar, no quiero acomodarme a las corrientes o a los imperativos o a las exigencias de este tiempo, es el que también experimenta la vergüenza que la sabiduría humana ostenta cada vez que cree firmemente entre los signos y los hechos. Entonces, Benjamin parece encontrar en Kafka algo que seguramente solo él podía encontrar, pero no es que lo encontró, nosotros también lo podemos percibir, ¿no? Por un lado, la necedad como una máxima, actuar de manera tal que los ángeles tengan siempre de qué ocuparse, actuar de manera tal que no caigamos en la inercia adormecida y anestesiada. Esto es una primera cosa. Y la otra, ¿no?, ahí donde encontramos que la palabra dice nada, estamos mejor que ahí donde creemos que hay una orden para nosotros o que entendemos demasiado bien un discurso, cuando estamos demasiado convencidos de un discurso. Pero en la nada que se nos dice hay un reverso. Hay en la nada algo que investigar. Hay ahí un sentido por producir, parece que está diciendo. Son dos ideas que para estas filosofías de la negatividad y de la vacilación y de la idea tan frágil de la acción son bastante importantes por esta forma de rescatar, como les decía, una idea de esperanza, así sea pequeña y así sea absurda en el rostro de los desesperados. Finalmente, Benjamin está entusiasmado con Kafka como
un tipo de fracasado, dice en esa carta del 12 de junio del 38, un tipo de fracasado que solamente cuando se da cuenta que su fracaso es inevitable, que ya ha fracasado absolutamente, ahí lo logra, ahí logra crear, ¿no? Ahí logra constituir. Son todas las formas en donde la esperanza surge de la desesperanza o de la nada, que es un poco lo que Brod se preguntaba leyendo a Kafka. Bueno, acá termina mi primer intento de hacer una conferencia sobre cómo puede surgir la esperanza de la catástrofe que estamos viviendo y empiezo un segundo intento. Esta vez es una conversación con quien va a cerrar la conferencia mañana, con Franco Berardi, con Bifo, que acaba de sacar un libro hace menos de un año que se llama Desertad, ¿no? Sobre el concepto de deserción. Me gustaría que pensar un poquito cuál es la potencia o la improcedencia de la idea de deserción en Bifo. Hace unos días Bifo, yo esto me entero por internet, fue a ver el Joker 2, la película, que yo no la vi. Pero salió bastante impactado, se ve, porque escribió unas notas donde decía, los que trabajamos sobre una suerte de poética de la amargura, y los que conozcan los textos de Bifo saben que es así y cada vez más, podemos bien preguntarnos si está bien seguir diciendo la verdad, dado que nuestros jóvenes lectores están haciendo lo posible, desesperadamente, por resistir. Entonces, venir a decirles, ya todo está perdido, ¿no? Insistirles en que ya todo está perdido, es conspirar contra ¿no? estos fragmentos de esperanza que todavía quizás les quedan. Me resultó bastante interesante ver a Bifo dudando, porque en otros textos es más claro, ¿no? Hay que decir que todo esto es un desastre y es lo único que se puede hacer. En cambio, esa duda me pareció interesante. Me pareció interesante porque quizás le estaba dando un mínimo viso de verdad al hecho de que las personas tengan derecho a resistir, a tener una pequeña esperanza a pesar de todo el discurso catastrofista tremendo, muy bien sustentado, que a diario constituye nuestro cotidiano. Entonces Bifo dice, bueno, yo me respondo el dilema ético entre decir la verdad o ser, digamos así, eufemísticamente cuidadoso con mis lectores. Me decido por una resolución que es darle a las personas el mapa del abismo. Dibujar el mapa del abismo y que cada quien sepa dónde esconderse. Dado que el abismo es inevitable, dado que la catástrofe es inevitable, dado que el desastre ya está acá, por lo menos encontrar lugares para pasarla lo menos peor posible. Independientemente de que es insatisfactoria esta reflexión, ¿no? Así que lo único que nos quedaría es buscar lugarcitos lo menos incómodos posibles mientras todo se viene abajo, es evidente que Bifo está procesando algo muy grande cuando dice esto. Él hace una conexión que va del 11 de septiembre del 73, del golpe a Pinochet, al genocidio actual en Gaza, ¿no? Son dos fechas para decir, hay un lapso de tiempo en el que la democracia, el liberalismo, el movimiento obrero marxista, todo eso fue destruido. Por eso necesitamos un mapa para donde escondernos, porque todo aquello en lo que podríamos haber confiado, sobre todo políticamente, ha sido meticulosamente destruido. Entonces tenemos realmente un problema, no es que estamos simplemente ante un engaño digamos, ideológico. Entonces Bifo se plantea sin eufemismos esta situación. En un texto de mayo del 2024, que Bifo escribe cuando se hace una cumbre de líderes de ultraderecha transatlántica en Madrid, no sé si lo recuerdan porque estuvo también ahí nuestro presidente, Bifo reflexiona algo que me parece bien clave, bien importante, que es lo siguiente. Todos los intentos de pensar las actuales ultraderechas con un lenguaje político o que acuden a la teoría política y hablan de liberalismo, democracia, todo ese tipo de categorías, no están llegando a una dimensión profunda que es a la que habría que llegar para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo algo que no se describe con categorías de la política. Se describe con categorías antropológicas, con todo este mundo, digamos, tecnocognitivo, en el cual Bifo trabaja tanto, ¿no? Siguiendo la obra de Félix Guattari. Es una dimensión, dice Bifo, en la que hay que tratar de entender qué significan 5 décadas de competencia feroz neoliberal sobre el planeta y también qué significa el hecho de que cada vez más las personas tenemos una relación de deseo que pasa poco por el cuerpo de los demás y se refiere directamente a los signos en la pantalla. Bifo va abonando con una cantidad de descripciones que todos conocemos por Bifo o conocemos porque están por todos lados circulando, sobre esta figura del desesperado que no es muy distinta a la de Kafka.
Es un poco la misma figura, ¿no? del desesperado, que en este caso está escenificado políticamente por la ultraderecha. Pero escenificado políticamente por la ultraderecha quiere decir el fenómeno no es político, el fenómeno es también político. Pero el fenómeno es sobre todo infrapolítico, es antropológico, es técnico, es tecnocientífico económico, ¿no? Por ahí se mete Bifo para definir lo que él llama entonces el fenómeno que para él habría que pensar, que es el brutalismo actual. Que no es el brutalismo de los líderes, también es el de los líderes, pero es el brutalismo de una sociedad que es el efecto de estas décadas de neoliberalismo, de estas formas de individuación, de estas formas de producción y consumo en el que sabemos que estamos insertos. Lo que dice Bifo es que más que una forma política estamos ante la inversión del juicio ético, que sería una cosa bastante más complicada, y lo dice así, ¿no? Las personas no apoyan a los líderes de la ultraderecha a pesar de las bestialidades que dicen y que hacen, sino gracias a las bestialidades que dicen y que hacen, ¿no? Esa inversión, que sería efecto de las mutaciones ocurridas estos años, sería este termómetro o este llamado de atención sobre el nivel de la catástrofe encarnada en sujetos, ¿no? Que tienen clarísimo que se trata de sobrevivir y de despreciar a los que no están en condiciones de sobrevivir. La hipótesis de Bifo, y con esto voy cerrando un poquito lo de Bifo, por lo menos su diagnóstico, es que tras décadas de bombardeo sobre la mente humana, ¿no? Lo voy a leer un poco como lo dice él, de sometimiento a la mente por la vía de un bombardeo ininterrumpido de impulsos electrónicos que con independencia de su contenido ético provoca una reacción en ruptura con el funcionamiento de la mente alfabética, que tenía la capacidad de discriminar lo verdadero y lo falso en la información y que poseía la capacidad de construir una ruta de procesamiento individual. De hecho, aquella capacidad dependía de un tiempo de procesamiento emocional y racional que en el caso de un niño que vive 13 horas al día en la infosfera electrónica se reduce a cero. Correlato del ataque a la mente, el ataque al cuerpo, que es el ataque al planeta, que es la crisis ambiental, que son las migraciones, que también provocan reacciones, sobre todo en el hemisferio norte, de lo que Bifo llamaría, ¿no?, de un fascismo blanco, ¿no?, de un fascismo del norte, de un fascismo de tipo senil. Me interesa entonces lo que Bifo plantea a partir de este punto, porque Bifo también plantea algo así como si dijésemos una leve esperanza, la llama deserción. ¿Y cómo la piensa? La piensa como la existencia de un inconsciente colectivo que procesa el deseo como una suerte de abandono. Tendencia a desinvertir la totalidad de la propia energía, a retirarse del juego social. Es decir, habrían tendencias que podríamos percibir por los cuales millones de individuos, porque no es una tendencia organizada colectivamente, pero sí es inmensa en su escala, dejan de querer hacer política, querer reproducirse, querer trabajar, querer participar en general de los mecanismos sociales. Bueno, Bifo encuentra en la deserción una refutación de la idea ideológica dominante según la cual capitalismo y realidad son lo mismo, dominación y presente son lo mismo, hay algo que no cierra, eso que no cierra es un deseo que no es un deseo de capitalismo, es un deseo de abandono, pero tampoco es un deseo revolucionario, no es un deseo de contestación, no es un deseo de organización, no es un deseo de protesta, no es un deseo de denuncia, es un deseo pasivo de abandono, de un ir retirándose, así lo piensa Bifo. Comento muy brevemente, esta idea de una tendencia al abandono del colectivo social respecto a los mecanismos sociales es mucho más parecido a la teoría obrerista en la que se formó Bifo, de lo que el propio Bifo me parece que estaría dispuesto a reconocer, ¿no? Inconsciente social, el general intellect de Marx, la tendencia obrerista, es decir, son referencias ya debilitadas del éxodo, de las fugas deleuzianas, son versiones ya muy debilitadas de esas referencias, pero todavía están actuando ahí, ¿no? Hay todavía algo en Bifo, afortunadamente, que permite pensar quizás esto, que esta deserción, esta no adhesión a los mecanismos sociales del presente, permitirían, se esperanza extrañamente Bifo, en volverlo consciente, volverlo estrategia, volverlo momento reflexivo,
volverlo, quizás él no lo dice así, pero uno podría pensarlo, ¿no? Volverlo institución. ¿Cómo? Desertar a la guerra, desertar de ciertos mecanismos de brutalidad. Por ahí va Bifo. Ahora, en su libro Desertemos, en el último texto, si lo leen, hay un último capítulo que lo comentábamos estos días con Max, que se llama De me fábula narratur, ¿no? Jugando con lo de Marx. La fábula habla de mí, ¿no? Él dice, quizás yo pienso todas estas cosas porque yo estoy viejo y porque en el declive de los sentidos que experimento en mi vejez encuentro una pista para comprender el declive del capitalismo, el declive de la sociedad. Entonces, él piensa este declive como una común desexuación de la vejez humana y de la vejez del capitalismo, una común desexuación de la humanidad. Y llama, por lo tanto, a los jóvenes que lo leen, al tomárselo tan en serio, son estos mismos jóvenes en los que reflexionaba él cuando fue a ver la película Joker 2, no me lean tan en serio, porque quizás yo, lo que me toca a mí como señor mayor, no sé, cuando Bifo escuche esto que estoy diciendo, qué pensará, pero es lo que él escribe también, ¿no? Yo como señor mayor puedo recurrir a la ironía y a la sublimación, pero los jóvenes no pueden acudir a eso. Tienen que construir una deserción mayor respecto de los mecanismos de la sociedad y sobre esto que Bifo suele llamar la mente blanca. Sea casualidad o no, a fin de la pandemia, quizás cuando Bifo estaba escribiendo esto, salió publicado en la Argentina el último libro póstumo de Horacio González, que se llama, lo quiero decir bien, Fusilamientos, muerte en primera persona. Es una historia de los fusilamientos en el siglo XIX y XX argentinos. Y la última página de ese libro cuenta la historia o hace una referencia de un soldado de la Guerra de Independencia que inicia una deserción. Y cuando pasa el último pueblo en camino a la frontera, se le cae una lágrima. Y dice Horacio González, esa lágrima que se le cae no es de cobardía. Ese desertor no es alguien que tristemente está abandonando el combate. Es alguien que se dirige a la frontera porque tiene curiosidad de saber qué hay más allá. Es alguien que no está dispuesto a seguir participando de un combate que se le impone en donde solo le queda fusilar o ser fusilado. Es alguien que no ha renunciado, esto lo digo yo, a una pequeña esperanza vital. Entonces, si la deserción de Bifo es posible de ser leída con Horacio González, me resulta más convincente, digamos, ¿no? Finalmente, empiezo la conferencia de vuelta y por última vez, porque ya deben estar un poco aburridos y tienen razón. Pero quiero hacer todavía la referencia a un otro texto argentino que se escribió en el año 84 y se leyó por primera vez en diciembre del 84 en unas jornadas que se hicieron en Estados Unidos en una mesa sobre cultura y poder, en el que León Rositner escribe un texto que se llama Exilio, Guerra y Democracia, una secuencia ejemplar. En ese texto, Rositner plantea algo que a mí me parece que nos permite aterrizar un poco de esto que estamos hablando en la escena bien argentina, ¿no? Ahí lo que cuenta Rositner es que la democracia naciente, 83-84, ¿no?, tiene el desafío de pensarse en función de un balance de lo que ocurrió en las décadas anteriores, ¿no?, lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fueron las masacres. Una democracia que no nace del deseo, nace de la derrota, ¿no? Para pensar eso, Rositner, que había estado una década exiliado en Venezuela estudiando mucho Clausewitz, la teoría de la guerra del general prusiano, hace un estudio que se remonta a los momentos en donde el general Perón no era general todavía, pero sí era un oficial, que desde los años 30 es parte del Estado Mayor del Ejército Argentino, y da clases sobre teoría de la guerra y da clases sobre Clausewitz. Y Rositner lee esas clases sobre Clausewitz y nota que Rositner habla de Clausewitz como hablan de Clausewitz los generales alemanes o los generales franceses, generales de ejércitos conquistadores. Mientras que el ejército argentino no es precisamente un ejército conquistador, sino un ejército que, sin ser conquistador, trabajó los grandes textos de la guerra como si lo fuera, y no como si fuéramos un país dependiente que tiene tareas pospuestas de liberación. Entonces, Rositner piensa mucho el hecho de que Perón, gran lector de Clausewitz, en realidad más que solo gran lector de Clausewitz, es quien lleva a la política las enseñanzas militares de Clausewitz. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que con una idea de guerra bastante tradicional, que es la primera teoría de Clausewitz de la guerra, es un duelo entre dos fuerzas que ascienden en un conflicto que termina en la aniquilación, ¿no? Esa forma de la guerra del duelo, Perón la resuelve políticamente de una manera inédita, sin disparar un tiro, conquistando el corazón proletario, sin cuestionar el monopolio de las armas en el Estado argentino, en el ejército argentino. Cosa que, como todos sabemos, termina en el hecho de que el ejército argentino echa a Perón del gobierno, y 15 años después, dice Rositner, una guerrilla de izquierda peronista lee a Perón y a Clausewitz de la misma manera, pensando la guerra como un duelo, aparato contra aparato, como fuerza técnica, bajo la forma de la ofensiva, forma de la guerra que en los países coloniales sirve, porque la fuerza técnica sirve para invadir países, sirve para estar en terrenos ajenos, sirve para pensar en términos de dominación. Lo que hace Rositner es encontrar, no sé si conocerán estos textos de Rositner, en su momento fueron bastante famosos, en los que Rositner trabaja la segunda teoría de la guerra, lo que no entiende que es la segunda teoría de la guerra en Rositner, en donde ya la guerra no tiene dos factores, tiene tres. Está el jefe de la guerra, está el gabinete político y está el pueblo, que para Clausewitz es una fuerza ciega. Pero la introducción del pueblo y la introducción del gabinete político en la guerra, dice Rositner, le permite a Clausewitz pensar la estrategia defensiva, cuya fuerza, disímil, diferente respecto de la fuerza ofensiva, es una fuerza que surge de una articulación entre tiempo, territorio y moral. El pueblo se expande en esas figuras. Y es la fuerza del que defiende, es la fuerza del débil. Lo que dice Rositner es lo que en el 83, 84, 85, en el comienzo de la democracia argentina había que pensar, es una fuerza popular capaz de plantear la enemistad a la defensiva. Cosa que no se podía plantear si se aceptaba que la democracia, en lugar de ser una tregua entre fuerzas enfrentadas, era un espacio jurídico puramente institucional, en donde la ausencia de enfrentamiento y la ausencia de violencia se resolvía en una especie de formalismo representacional que el alfonsinismo realizó también, ¿no? Pero tampoco se podía pensar con la estrategia de la ofensiva que hace del pueblo solamente un decorado, subordinado a estrategias electorales y siempre en el marco del neoliberalismo que caracterizó al peronismo. Pero tampoco se lo puede pensar con una izquierda que sigue pensando la guerra y la ofensiva como en los 70, es decir, estábamos llenas de trampas que se veían en el año 83-84, no hacía falta que llegue Milei para pensar los problemas que se habían abierto como campo democrático a quien quisiera cambiar las relaciones de fuerza. Me interesa mucho hacer todo este pasaje por este Rositner para pensar desde hoy qué es lo que ocurrió con los intentos de crear una fuerza así. Fuerza que yo diría no se alcanzó a crear, aunque hubieron momentos, como todos sabemos, sí hubieron momentos de estas cosas, ¿no? En los movimientos de derechos humanos, hubieron en los movimientos del 2001, hubieron en los feminismos, los hay en una cantidad de prácticas que andan dando vueltas bajo formas muy dispersas, tan dispersas como la forma de la esperanza que venimos hablando con Kafka, tan dispersas, muy dispersas, pero aún así nos hablan de esas criaturas en las que la esperanza absurda y pequeña se refleja. La verdad, tengo mucho más cosas para decirles, pero no quiero hablar solo mucho más. Voy a hacer un par de cositas más y si hay tiempo, no sé si hay tiempo, podemos charlar un rato. En junio de este año, Milei habló de la importancia que podía tener para hacer una reforma del Estado, hacerla solo a través del dispositivo de la inteligencia artificial. Su alianza con los capitales informacionales y sus dificultades para lograr mayorías parlamentarias lo fueron llevando seguramente de manera muy directa a la idea de que la política se puede sustituir totalmente por la inteligencia artificial. Si uno sigue ese camino, seguramente a la inteligencia artificial también se le podría preguntar, por ejemplo, cuál debería ser el patrón de distribución de ingresos. Podríamos preguntarle, podríamos delegar enteramente la política en la inteligencia artificial, no solo la reforma del Estado, ¿no? Entre nosotros, el último tiempo, Miguel Benazayac estuvo insistiendo mucho en que la inteligencia artificial es una despolitización de todo el pensamiento.
porque es un modelo de inteligencia que al compararse con el pensamiento humano, desancla al pensamiento de sus operaciones singulares en la dimensión sensible, orgánica, propiamente corporal, ¿no? Entonces, este tipo de desapropiación, o este tipo de despolitización, o este tipo de colonización que estamos viviendo en este momento, pensarlas como forma de despolitización, pensarlas en su relación con la precarización del trabajo, pensarlas con las grandes transformaciones que estamos viviendo, creo que nos sitúan del todo dramáticamente en esta situación que estamos pensando, que son finales tan trágicos como los de Kafka, porque Kafka estaba ahí frente al nazismo, ¿no? Sus hermanas murieron en el nazismo, Milena murió en el nazismo, su obra fue secuestrada por los nazis, ¿no? El mundo ese se estaba destruyendo. Por otro lado, me preguntaba la generación de Bifo cuántos finales habrá vivido, ¿no? La generación de los 70, cuántos finales habrá vivido. Y me preguntaba también si Argentina misma no es un país de sobrevivientes, sin tiempo para pensar un gran final, porque acá al final está todo el tiempo, estamos todo el tiempo nosotros frente a finales, una y otra vez, ¿no? Surfeando finales y finales y finales, ¿no? Dice Ricardo Piglia que en algún momento el cine sustituyó a la novela como forma narrativa popular dominante, pero que eso fue una buena noticia para la novela, porque la novela ya sin tanto requerimiento se convirtió en un territorio de experimentación. Y por supuesto, uno no puede banalizar la idea de la destrucción y el derrumbe y del exterminio diciendo, bueno, esto nos libera. No nos libera nada, ¿no? Nos agobia y nos amenaza de una manera muy brutal. Pero el propio Piglia estaba interesado en decir estas cosas menos como un gesto de crítica literaria, sino para pensar cómo la crítica literaria podía también permitir construir estrategias de crítica social. Y en ese sentido quise leer a Kafka como lo leí hoy y traerles lo que les traje, ¿no? Bueno, no, nada más. Quería decirles que sin estas figuras, Kafka, Benjamin, pero también Bifo, pero también Rositner, pero también las figuras de la historia argentina, no se me ocurre cuál sería el tipo de actitud para enfrentar todo esto que nos viene a contar Max y que es tan dramático. Es decir, tengo la impresión de que no hay que elegir entre una cosa y que la otra, sino que hay que reunirlas, que hay que encontrar cuáles son las imágenes para afrontar esto que se nos vino, ¿no? No sé cómo podríamos organizar una conversación, no sé cómo estamos de tiempo. Podemos organizar la conversación que creamos necesaria. Bueno, muy bien. Quizás, además de agradecerte y de haber usado una estrategia por demás estimulante, la de las 3 versiones, que se encuentran también, porque cuando llegaste al final estaban todas, me parece, no sé si están de acuerdo, que yo le daría un poco, por un ratitín, la palabra a Max, porque lo hemos aludido tanto, que quizás él necesita hacer algún descargo, ¿no? Bueno, antes de nada agradeceros a todos por estar aquí, a la embajada, a UNTREF. Yo he de decir a las palabras de Diana y de Ferran como introducción al programa y a Diego y a todos los demás que van a participar después. Yo no sé a vosotros, pero la conferencia de Diego me ha parecido extraordinaria, la verdad. Ha sido el no querer que parara. Tú ibas diciendo, avisando que ibas a parar de un momento a otro y pensaba que dure un poco más. Pero sí que quizás al hilo de tu conferencia es algo, Diana ya ha mencionado, en el horizonte político contemporáneo, la idea de distopía se ha convertido en un lugar común. Es decir, pero hay que leerlo de la otra manera. Lo que ha desaparecido es el concepto de utopía. Y la utopía nace con la modernidad y ha estado con nosotros durante 500 años. Y hay algo muy fundamental que ha ocurrido en las últimas décadas, que ha hecho que este concepto esencial de progreso, de creencia, de capacidad de mejora y de progreso de nuestra civilización haya desaparecido del horizonte de lo posible.
cuando uno piensa en los progresos que han ocurrido en los últimos 200 años de libertades, de defensas de los oprimidos, de los trabajadores, que han sido progresos eminentemente resultado de un combate que la izquierda ha llevado contra las oligarquías en cada momento, uno mira hacia atrás y observa extraordinarios progresos que han ocurrido. Y sin embargo, hoy la izquierda no parece capaz de proponer combates de la envergadura que históricamente ha cumplido, por alguna razón no se siente capaz de defenderlos. Y yo retrotraigo una frase que es tuya y que oí en YouTube, que decías: el problema de la izquierda hoy no son sus ideas, sino es que no se las creen. Me gustaría un poco que nos comentaras qué piensas tú que nos ha llevado a una situación de impotencia total que lleva a Bifo a pensar lo único que podemos hacer es desertar, y te lleva a ti a pensar Bifo no tiene toda la razón, o por lo menos hemos de creer que una pequeña esperanza exista. Una pequeña esperanza está bien, es mejor que no tenerla, pero parece una posición también insatisfactoria. ¿Qué nos ha llevado a un vaciamiento de contenido en la lucha política por los derechos y por la igualdad? Yo no lo leí, pero había puesto en el comienzo del texto, si lo iba a leer entero, una cita de Karel Kosik. No sé si conocen a Karel Kosik. Un marxista del bloque del este de la vieja generación. Dice: el hombre de Kafka está condenado a vivir en un mundo donde la dignidad humana consiste exclusivamente en la interpretación del mundo, porque la marcha del mundo es decidida por otras fuerzas independientes del individuo. Y lo había encontrado muy en común con algunas de las cosas que estás diciendo. Es decir, Kafka está atrás de los fracasos de la izquierda. Escribe esto mientras se hace la Revolución Rusa, digamos, ¿no? Donde la última ola de entusiasmos recién comenzaba. Y percibía algo que quizás se percibió siempre en todas las culturas, y es que el sujeto humano no hace lo que quiere con el mundo. Porque o hay dioses, o hay fuerzas, o está la técnica, o está el gran capital, pero siempre estamos lidiando con algo demasiado grande para nosotros. Nos entusiasmamos con que nosotros lo podríamos conducir, pero finalmente siempre viene una suerte de golpe narcisista brutal. No podemos hacer lo que queremos y nos vemos arrasados a situaciones que ya no creíamos posible, ¿no? Y eso creo que es lo que lo llevó a Benjamin a decir: tendríamos que construir un concepto de la historia a la altura de estas situaciones, ¿no? Que se suponía que ya no eran posibles y sin embargo ya lo son, ¿no? El fascismo de entonces, esta especie de neofascismo, no sé cómo llamarlo actual. Esto por un lado, me parece que hay algo que es cíclico, ¿no? En la autolimitación que el sujeto tiene respecto de sus entusiasmos y la idea de que las cosas las podríamos conducir. Por otro lado, me parece que el desafío de las izquierdas, a mí no me sale hablar del mundo, me sale más hablar de un poquito la Argentina, que es desde dónde puedo pensarlo otro, tal como por ejemplo alguien como Rosich lo planteaba, es muy exigente. La idea de transformación que Rosich venía pensando, que es heredera de lo que pasó en los años 70 y una cierta comprensión de lo que Guevara llamó nueva humanidad, es absolutamente muy exigente. Y ahí tenemos todos una cuota de preguntas que hacernos sobre hasta dónde estamos siempre dispuestos a entrar en una zona de transformación subjetiva efectiva, ¿no? Es una conversación muy difícil, porque si no existen fuerzas sociales activando y presionando, es muy difícil que esto el pensamiento lo vaya a resolver por su cuenta sin caer en cortadas intelectuales, estetizadas, digamos, ¿no? Entonces no me parece mal la idea de que la lucha de clases determina bastante la posibilidad de pensar cosas, de generar esperanzas, ¿no? Y en ese sentido la situación actual es un poco que nos asusta. Pero lo que más me interesa es la discusión con Bifo, porque la idea de deserción muy rápidamente podría encallar en dos lugares.
que a mí me parece que no aceptamos, ¿no? Una es abjurar de la idea de los grandes enfrentamientos con todas las zonas del mundo que nos están atacando y agrediendo de una manera tan contundente, ¿no? Me parece que ese lujo, me parece que no nos lo podemos dar, y por eso me parecía interesante la idea de González de que la deserción no puede ser simplemente una triste retirada, digamos, ¿no? Tiene que tener un núcleo de curiosidad para saber en qué punto se reconstruyen capacidades de ponerles límites a las situaciones. Pero el otro problema con Bifo es que la idea de deserción del trabajo, por lo menos escuchado desde América Latina, es imposible de operacionar, porque todos necesitamos trabajar para vivir, y hay gente que trabaja en situaciones muy tremendas para vivir. Entonces, escuchar que simplemente uno podría dejar de trabajar, suena que no está hablando de una realidad que sea tangible para nosotros, ¿no? O sea, esa idea de deserción. Entonces, bueno, no sé, quizás él dice, ¿no? No me tomen tan en serio, estoy un poco viejo y estoy exagerando algunas cosas para llamar la atención sobre el mapa, pero por otro lado nos está anunciando que las expectativas puestas en ciertas imágenes del liberalismo y ciertas imágenes de la izquierda tienen que ser renovadas, que no va a alcanzar con un tipo de expectativas puestas en un cierto tipo de retóricas que la propia reestructuración del capital ya volvió anacrónicas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo no encuentro tanto en la línea Kafka, Bifo, Rositner, que intenté acá armar sin la idea de un sistema. No encuentro tanto la situación de una moderación de expectativas, una especie de retirada de la voluntad de enfrentamiento, una especie de minimización de la esperanza por el hecho de que sea absurda y pequeña, sino que encuentro más bien con mucha fuerza esta idea de que la esperanza vive como el reflejo en el rostro de los desesperados. Esa me parece una imagen enorme. Me parece una escena enorme. No la esperanza que surge de nuestras teorías, de nuestras bibliotecas, de nuestras expectativas políticas o de los balances que podemos hacer de nuestra época. Pero sí la esperanza que surge tal y como se refleja en el rostro de cierta desesperación. Y esa desesperación, si se pudiera volver a conectar con el pensamiento crítico y con el lenguaje crítico, yo creo que ahí sí tendríamos un nuevo ciclo, digamos, de desafíos. Así que para mí ni disutopía, ni moderación, ni, digamos, pequeñas islas de confort con citas eruditas. No sería eso lo que quise decir. Quise más bien decir, hagamos el camino exigente para ver si podemos reconstruir de vuelta una fuerza potente de crítica y enfrentamiento, ¿no? Gracias. Diego, gracias por tu, bueno, no solo certera, sino delicada exposición. Me parece que eso es lo que hay que elogiar en tu presentación sobre todo, y comparto algunas dudas, y malestar más que duda, ¿no? En relación con Desertemos, que me parece como una... A ver, Bifo ha sido muy crítico del manifiesto aceleracionista, pero no puede entenderse eso en relación con las hipótesis aceleracionistas. Sí. A ver. Parece que ahí Bifo tiene una lucidez extraordinaria en un punto, no sabría exactamente cómo delimitarlo, porque por un lado él es alguien que tiene un profundo interés, por lo que podríamos decir, esta lectura clásicamente operarista italiana del desarrollo de las fuerzas productivas, se tiene un respeto muy grande por todo lo que es la innovación técnica, tiene un respeto muy fuerte por comprender cómo el cerebro estructurado, como decía Marx, ¿no? como ciencia y técnica, ¿no? La idea del general intellect que le citaba antes. Por otro lado, tiene clarísimo que este desarrollo de las fuerzas productivas está invertido respecto a la humanidad, ¿no? Son formas brutales de explotación y son formas brutales de aniquilación. Ese pensamiento que puede registrar esas dos cosas a la vez es muy sutil, y Bifo está muy desarrollado. Pero a la vez creo que Bifo tiene una comprensión muy sofisticada sobre cómo eso va produciendo imágenes del tiempo. Es decir, cómo eso va provocando derrotas políticas, derrotas anímicas,
Y cómo eso va produciendo una escena que me parece que es la escena, a mí me parece más acertada de Bifo, que sería la siguiente, ¿no? Si el fascismo en los años 20 era una forma política, el fascismo actual no es una forma política, es un oscurecimiento general de las formas de las percepciones colectivas que tenemos, es una especie de pérdida general del sentido, es un secuestro general de la forma de orientación sin que haya una forma política. No están los militantes del partido fascista con las camisas negras diciendo que el futuro será, ¿no? Es más bien una especie de desvitalización generalizada en donde los automatismos maquínicos un poco avanzan con todo y se van llevando todo por delante. Entonces, el Bifo que ataca el aceleracionismo, quizás está viendo algo muy importante, ¿no? Quizás está viendo algo muy importante. Casi que te lo preguntaría Daniel y sería para una conversación muy larga, ¿no? Si el aceleracionismo no es finalmente lo que estamos viendo en el poder, digamos, no lo estamos viendo triunfar. Entonces, Bifo entiende la tesis aceleracionista triunfando, considera que hemos sido derrotados en los intentos nuestros de evitar esto o de reconducirlo hacia otro lugar, es capaz de pensar muy bien el tipo de sufrimiento que esto produce. Creo que su pensamiento ahí queda un poco como muy oscurecido, muy entristecido, cuando se trata de pensar el sufrimiento que todo esto genera. ¿Por qué no podría producir un tipo de cartografía que no sea solamente de búsqueda de placeres individuales y de pequeños grupos para subsistir, para como ir finalizando de la manera más gozosa posible, ¿no? ¿Qué pasa ahí cómo pasa ahí el impasse con ese pensamiento que fue tan rico en los 70? Yo creo, como vos, que está en una conversación con el aceleracionismo. Lo que creo que también está con una conversación más indirecta con la creencia en la política del Cono Sur de América. Su referencia a Chile insistente siempre es esa, ¿no? O sea, ¿qué pasó en el 19 en Chile? Se dieron todas las condiciones para una ruptura en el país aceleracionistamente más avanzado de América Latina. ¿Y qué pasó? Una constituyente mal llevada, todo se da vuelta y de vuelta toda esa extraordinaria insurrección, toda esa posibilidad, digamos, de producción alternativa, de vuelta quedó traicionada por la política, porque la democracia fue totalmente secuestrada. Bueno, por un lado tiene razón. Pasó exactamente eso. Pasó eso ya en Argentina, pasó eso en Chile, pasó eso en muchos lugares. Pero creo que él piensa que en América Latina, en América del Sur, nosotros todavía creemos en la política. Que nosotros todavía seguimos buscando la forma política. Lo veo en conflicto con nosotros, lo veo discutiendo con nosotros, ¿no? Que no sé si es algo que escribe muy explícitamente, pero me consta que lo piensa, me consta que lo dice, ¿no? Ustedes, los sudamericanos, siguen pensando que de la lucha social se puede pasar a la lucha política y de la lucha política hay todavía una esperanza y él no la ve. Me gusta mucho Bifo, pero soy sudamericano, entonces me encuentro en esta tensión. No, en tus escritos y demás me quedó muy resonando el tema del aguante. Yo creo que hay un proceso de resignificación de muchas de las palabras fuertes que tienen que ver con la resistencia, que como juventud o como grupo no nos estamos atreviendo a reformular. Y no sé por qué. Y es como, creo que no sabemos cómo abordar eso, ¿no? Como la resistencia, por ejemplo. ¿Qué es hoy la resistencia? O sea, ¿a qué nos estamos resistiendo? Me parece que nada, Es extraño, ¿no? Esta ciudad en la que estamos viviendo, porque por un lado estamos con estas ideas y por otro lado, lo digo esto sin entusiasmos desmedidos, pero están las facultades tomadas, ¿no? Y están los universitarios quizás haciendo el primer gesto digno de este año, ¿no? Que es poder sentirse ofendido por una agresión directa, ¿no? A veces cuando uno ve tantos streaming, ¿no? Que andan dando vueltas, ¿no? De chicos jóvenes que están tratando de ponerle onda y de entender la política y terminan diciendo cosas interesantes sobre Villarroel y uno dice, qué desorientación, ¿no? Pero esta aparición del movimiento estudiantil
por más que decirle movimiento estudiantil es excesivo, ¿no? Todavía no sabemos qué ocurrirá, pero esta presencia en varios puntos del país de los chicos en la calle, pero también lo que pasó con el Hospital Bonaparte, ¿no? A mí me hace pensar que quizás de parte nuestra está claramente la complejidad. Volver a hablar del sufrimiento, qué es el sufrimiento humano, qué es el conocimiento, cosas básicas, cosas elementales, ¿no? Un poco lo que creo que Vifo también está planteando, ¿no? Como reponer una y otra vez la sensibilidad como campo de batalla. Porque tenés razón, no queda claro qué es la resistencia. Además hay imágenes folclóricas de la resistencia que quizás no sirven para nada, al contrario, son un problema gigantesco que tenemos. Pero también me parece que asociado a ese mundo, no sé si es la palabra resistencia, pero en el 2001, por ejemplo, los movimientos piqueteros usaban mucho la palabra dignidad. Yo creo que para contraponerlo un poco a la idea de esperanza, ¿no? Porque la esperanza era para un futuro indeterminado y esto era ya, ¿no? El hambre ya, la dignidad ya, la idea de una hora. Si no, deberíamos también darle vuelta a una idea, una palabra que puede ser muy complicada según cómo la tomemos, que es la palabra del honor. Es la idea de que no todo está en venta, de que no todo es precio, que hay momentos en donde uno actúa, piensa y se liga con otros, no solo con un cálculo tan de ese orden, de ese mundo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que me hago. Y la otra pregunta que me hago, no sé si viene por ahí lo que decís vos, es cómo la noción de aguante fue tan secuestrado por un cierto capitalismo que está poniendo a la sociedad a trabajar en una velocidad absoluta y festejando cómo esa sociedad lo aguanta todo y pedalea cada vez más rápido, ¿no? Que es una reivindicación del aguante de la que se han sustraído todas las operaciones que en los 90 acompañaban la noción de aguante, que suponía resistencia colectiva, esquina, banda, grupo. Era una manera colectiva de intentar soportar la situación del ajuste y de la desposesión, pero que iba conquistando una cierta capacidad, incluso física, ¿no? En cambio, acá es un aguante en donde esas operaciones han sido liquidadas y solamente es la virtud cívica del que soporta, ¿no? Y me parece que esa idea de resistencia, paradojalmente, es la divisa de la ultraderecha. Está orgullosa de la capacidad de resistencia de esta sociedad. Claro. Pasa que con la resistencia a mí me duele un poco más, porque uno dice, bueno, la palabra resistencia era la palabra con la que se suponía que nosotros contábamos con un saber en contra de este tipo de situaciones. No, que era la palabra en nombre de la cual el poder podía festejar que nosotros resistimos cualquier cosa, digamos, ¿no? Y que hemos perdido mecanismos colectivos de hacer de la resistencia otra cosa. En ese sentido yo creo que estamos siendo desafiados y por eso palabras como honor me parecen interesantes. Y lo otro que me parece interesante, te digo, es la defensa de cosas elementales que están siendo atacadas. Una de ellas, a mi manera de ver, y esto también me parece algo que esta semana se ha visto muy claro, es el lenguaje. Es la mediación del lenguaje para llevar cosas de los afectos del cuerpo al mundo público, ¿no? O sea, cada vez más el mundo político se está deshaciendo del lenguaje. No se usa más el lenguaje para llevar al mundo de la política, al mundo público, el asco, el desprecio, la repugnancia y la desesperación de que estábamos hablando, ¿no? Ahora es ser muy eficaz en las redes sociales, a ver si podemos participar un poquito de este éxito que la ultraderecha tiene en los medios, y se está generando una incapacidad, que yo creo sería el gran triunfo de la derecha, ¿no? Que es que nosotros nos quedemos sin esa capacidad de hacer pasar los afectos al lenguaje para constituir potencias públicas. Yo creo que ahí estamos en una situación. Lamentablemente la política no habla de esto, que sería en realidad muy interesante que la política hablara de esto, ¿no? En lugar de que la política se empezara a meter cada vez más en redes, a ver si se logra polarizar con Milei diciendo no sé qué frase, ¿no? Hola. Ahora, básicamente no soy yo quien habla, sino uno de los televidentes, quienes están mirando dice Fede. Excelente ponencia de Diego. Me gustaría verlo alguna vez participando con otros exponentes de la izquierda. De hecho, hay en este momento un encuentro internacional llamado León Trotsky. León Trotsky. Sí, para eso me tienen que invitar, sí, por supuesto. Fede, lo tiene que invitar. Sí, me tienen que invitar. Me tienen que invitar.
intervenir ahora. Si no, hacemos un corte, pero seguimos conversando y seguimos contando con vos. Espero que te puedas quedar para las próximas mesas. Bueno, gracias a todas, todos.